Bueno, estamos en un tema que comenzamos desde hace más de 15 días, que es camino a la prosperidad. Cómo tener la prosperidad conforme a la palabra de Dios. Y en ese camino de la prosperidad hemos visto varios pasos. Hoy vamos a ver otro paso. Hoy vamos a ver precisamente el estar libre de preconceptos. A veces hay muchos preconceptos en la misma iglesia cristiana o por fuera, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a predicarle a alguien, la gente siempre tiene preconceptos, conceptos de qué es la iglesia o cómo se trabaja dentro de la iglesia. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a ver cómo podemos ser libres de esos preconceptos, tanto en la iglesia como preconceptos de hombres. Cualquier interpretación siempre va acompañada de preconceptos, ¿verdad? Cuando nos predican algo, cuando nos dicen algo, entonces ya tienen un preconcepto. Y los preconceptos a veces son prejuicios, condicionamientos, a veces hasta intereses propios sobre un tema que le vayan a tratar a usted. Toda palabra tiene que comenzar, toda enseñanza tiene que comenzar con la palabra de Dios. Entonces los invito a que abran su Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 43. Se titula Jesús llama a Felipe y a Natanael. Dice el verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Vemos aquí un preconcepto. Natanael ya tenía un preconcepto precisamente de ¿quién? De Nazaret. De Nazaret no podía salir nada bueno, o sea, menoscabó a Nazaret. Los preconceptos personales acerca del cristianismo a veces también son denigrantes, ¿verdad? Denigran acerca de algo. Pero los preconceptos siempre están en función de un acervo cultural. El acervo cultural que tenía Natanael sobre Nazaret es que era una región muy pequeña, que podía salir de ahí. Podía salir un profeta, podía salir inclusive Cristo de ahí. No, si esa es una ciudad muy pequeña. Pero vemos que Natanael estaba equivocado, porque Jesús no salió de Nazaret. Muchos dirán, bueno, salió de Belén, tampoco. ¿De dónde nació? ¿De dónde salió Jesús? Del cielo. ¿Amén? Usted estaba equivocado de todo punto de vista. Jesús no venía de Nazaret ni de Belén, venía del cielo directamente. Entonces hay muchos preconceptos cuando nosotros juzgamos a las cosas, ¿verdad? Los inconversos, cuando usted le va a predicar enseguida lo que dice, no, allá es para darle el diezmo al pastor. Es lo primero que dice una persona, preconceptos que tienen sobre las iglesias cristianas. Enseguida que van buscando, que nosotros estamos buscando es el diezmo. Y también a veces también no solamente nos juzgan por la forma, por el diezmo, sino también por algo irracional que ellos ven, que es la forma de vestir. Ustedes los evangélicos, los cristianos, visten una forma toda rara. A mí no me gusta ser evangélico, eso andar con la cara lavada, las mujeres sin aretes, si no se pintan, que esto. Eso son cuestiones, digamos, de tradición que se ha dado, ¿verdad? Y también forma de actuar, no quieren actuar como nosotros. Entonces ellos ven eso como algo irracional. La forma de actuar, la forma de vestir y la forma de dar diezmo. Ellos ven eso como que no está bien. Pero sabemos que el que convence no es el pastor, no es la enseñanza, es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? El que convence el cambio de actuar. Todo nuestro cambio de actuar no va porque nos lavaron el cerebro, es porque el Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida. Por eso mucha gente no lo entiende, los inconversos no lo entienden, nuestra forma de actuar. Porque cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Él es el que cambia a las personas, le dice cómo vestir, cómo andar, cómo hablar. Hasta nuestra forma de hablar cambia. Anteriormente nos saludábamos a las personas de una forma jocosa, una forma inclusive hasta vulgar. Ya no, ahora es Dios te bendiga, que te vaya bien, y unos saludos mejores que los que teníamos antes. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma inclusive hasta de caminar cambia. Ya anteriormente cómo caminamos, cómo andamos, cambia. Entonces ellos ven eso como algo irracional, no lo ven como algo normal. Pero eso es fruto del Espíritu Santo. Esos son preconceptos que tiene la gente que no entiende el cristianismo, que no conoce de la palabra de Dios. Pero también hay preconceptos en la misma iglesia cristiana. Hay preconceptos que la gente tiene cuando una persona cambia de iglesia y llega a otra iglesia, viene con un preconcepto a una iglesia y quiere que también se hagan las cosas igual a lo que se hacía en la otra iglesia. Se ha visto, ¿verdad? Mucho, por lo menos cuando una persona llega a una iglesia, aquí han llegado muchas personas, me preguntan enseguida, oye, ¿cuándo hacen ayunos? Aquí, ¿cuándo hacen ayunos? ¿Cuándo hacen culto de ayuno? Yo le digo, bueno, búsqueme en la Biblia donde habla de culto de ayuno y empezamos a hacer culto de ayuno si la Biblia lo dice. Aquí hacemos lo que la Biblia dice.
Entonces, es lo más importante. Ahora, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios, empezamos a ver qué es realmente el ayuno. Sabemos que la Biblia nos dice qué es y cómo se debe hacer el ayuno. Isaías 58 nos refresca y nos dice cómo debe ser el ayuno. Entonces nosotros practicamos el ayuno que dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es ese ayuno? Que compartamos nuestro alimento con el necesitado. Ese es el verdadero ayuno que Dios quiere. ¿Y cuál es el alimento que tú tienes que compartir? ¿Cuál es el alimento del cristiano? La palabra de Dios. Que compartas tu alimento con el necesitado, con la persona necesitada de la palabra de Dios. Que vistas al desnudo, ese es el verdadero ayuno. A veces nosotros hacemos son huelgas de hambre. Yo no como hasta que el Señor no me bendiga. Yo no como hasta que mi hijo cambie. Yo no como hasta que mi esposa cambie. Eso es simplemente una huelga de hambre. Eso no es el ayuno que Dios quiere. El verdadero ayuno que Dios quiere es que compartamos nuestro alimento con los necesitados, que prediquemos la palabra de Dios. Miremos lo que dice Isaías 58. Isaías 58, verso 6. Aquí nos dice exactamente cuál es el ayuno que Dios quiere. Isaías 58, versos 6 y 7 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? O sea, que perdonemos, que dejemos de estar con rencores hacia otras personas. Soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento. ¿Cuál es el hambriento? Esa persona que necesita la palabra de Dios, que necesita de conocer de lo que nosotros conocemos ya, el alimento nuestro, que es la palabra. Y a los pobres errantes albergues en casa. Cuando dice albergues en casa, no es que los traigas a tu casa a vivir contigo, sino que ores por esas personas, ¿sí? Aquí nos dice también que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Tu hermano tiene necesidad y simplemente le vas a decir Dios te bendiga cuando tú puedas ayudarlo. Ese es el verdadero ayuno que Dios quiere, no una huelga de hambre. Señor, yo no como hasta que tú me bendigas. Es una huelga de hambre y la nevera llena. Huelga de hambre. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra como tal, ya uno dice, ve, en ninguna parte encuentro que hay culto de ayuno. Entonces usted ya empieza a romper esos esquemas. Empieza usted a romper esos preconceptos que se han enseñado en la iglesia tradicional y que la gente lo va albergando. Y siempre cuando me preguntan ayuno, culto de ayuno, le digo, bueno, vamos a buscar en la Biblia donde habla de culto de ayuno. O miremos en el libro de los Hechos si los apóstoles hicieron culto de ayuno. No encuentran en ninguna parte algo parecido por el momento. Entonces tenemos que mirar todo lo que hicieron lo que está en el libro de los Hechos, que esa es la senda antigua. Muchas iglesias dicen que son senda antigua, pero sin embargo se apartan completamente de las enseñanzas del libro de los Hechos. También a veces me preguntan que si nosotros hacemos pactos, que si nosotros hacemos siembra, hacemos primicia. Sabemos que Dios es el que puede pactar con nosotros no podemos pactar con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos, somos muy volubles. Hoy decimos una cosa, Señor, te prometo algo mañana. Resulta que al día siguiente las circunstancias cambian y ya no podemos cumplir al Señor. El único que es fiel y nunca cambia es el Señor. Él sí se permanece fiel. Nunca le prometes al Señor. Y si le prometes algo al Señor, cuida que lo cumplas. Lo mismo pasa con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Nosotros somos muy fáciles de prometer. Mejor yo le recomiendo que nunca prometa. Más bien, si usted quiere hacer algo por alguien, hágalo y después cuando lo tenga, se lo entrega a la persona que le va a hacer, pero nunca ofrezca. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy volubles y muy susceptibles en cualquier momento de cambiar las circunstancias y no poder cumplir nuestras promesas. Así que si nosotros prometemos, cuidemos de cumplir nuestra palabra. Que tú sí sea sí y tú no sea no. No simplemente decir sí para pasar el momento, para pasar el rato o para salir del paso, sino que tú sí sea sí y tú no sea no. Mejor sea que cuando usted piensa regalarle algo a un familiar o un amigo, lo que sea, mejor regálese, pero no lo ofrezca. ¿Ven? Porque si usted lo ofrece, ya tiene dos compromisos. Cuando hizo el ofrecimiento y después para cumplirlo. Mejor se queda calladito y cuando tenga los recursos pueda ayudar a ese hermano, va y le da directamente lo que es. Pero nunca ofrezca. Yo le recomiendo que nunca ofrezca. Es mejor dar que ofrecer. ¿No le parece? Entonces, lo importante es cambiar los preconceptos que nosotros tenemos. También tenemos preconceptos sobre la vigilia, cultos de vigilia. La mejor vigilia que nosotros podemos hacer es meditar en la palabra de Dios en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche vienen los malos pensamientos, uno se acuerda de las cosas que le hicieron, entonces mañana voy a hacer esto, voy a vengarme, voy a hacer tal cosa. Entonces, la mejor vigilia es meditar en la palabra de Dios, no hacer un culto de vigilia. Entonces, se ha
llevado la tradición a hacer cultos de ayuno, cultos de vigilia. No, vigilia es vigilar, estar meditando en la palabra de Dios en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque en la noche se vienen los malos pensamientos, los malos sentimientos. Ahora cuando uno se va a acostar, me la hizo, o me hizo esto, y yo voy a hacer esto, otro. Entonces usted empieza a pensar en la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer al día siguiente? Va a hacer muchas cosas buenas. Amén o amén. Entonces, tenemos que cambiar esos preconceptos que nosotros tenemos, que nos han venido de la iglesia tradicional. Entonces, preconcepto es tener una idea madurada sobre algo, cómo se debe hacer, previamente concebida, que muchas veces se aparta de lo que dice la palabra de Dios. Son tradiciones, ya sea de hombres o tradiciones de la misma iglesia, porque en la misma iglesia, inclusive en la misma iglesia cristiana, hay tradiciones que no tienen fundamentos en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que hacer todo lo que esté conforme a la palabra de Dios. Entonces, el preconcepto son unas ideas maduradas que se hacen sin juicio crítico. Y aquí voy a utilizar una palabra que muchas pocas veces lo utilizan, porque son muy términos como rimbombantes. O sea, sin exegética. ¿Qué significa sin exegética? Sin el análisis contextual de la misma palabra de Dios. ¿Qué es la exegética? Es mirar lo que dice el versículo anterior, lo que dicen los versículos posteriores. En otras palabras, palabra castiza, la misma palabra se explica. Usted no puede coger un versículo y sacarlo del contexto y ya lo voy a aplicar. Todo lo que el hombre sembrare, eso recibirá. Entonces yo tengo que sembrar dinero para recoger dinero. Un versículo fuera de contexto. Hay que estudiar lo que dice el versículo anterior, lo que dice el versículo posterior, inclusive hasta lo que dice los capítulos anteriores y capítulos posteriores para poder entender un solo versículo. Amén. Un texto sin contexto es un pretexto. Gracias, hermano. Sí, está muy buena esa aclaración. Entonces, eso es la exegesis. La misma Biblia se explica solito. Usted no tiene que ir a ninguna parte. De pronto un diccionario de términos de palabras, de castizo, sí, está bien. Pero la misma palabra se explica solita. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que quitar, los preconceptos de nuestra vida, tanto preconceptos que traemos nosotros del mundo como preconceptos dentro de la misma iglesia cristiana. Pero hay varios, voy a poner dos ejemplos de preconceptos que se han manejado mucho en la iglesia. ¿Cuáles son? Primero, ¿qué es religión? Nosotros tenemos como religión como mandato. Tengo que hacer esto para que Dios me perdone. Tengo que hacer esto para que Dios me dé salvación. Pero usted no tiene que hacer nada para obtener la salvación. La salvación es gratis. Nada de lo que usted haga le lleva al camino a la salvación. O sea, usted puede ser buena persona y por ser buena persona no va a ser salvo. Porque si por buenas obras nosotros fuéramos salvos, ¿para qué vino Cristo? Se hubiera quedado ya en la cruz del Calvario y hubiera dicho, sálvese el que pueda ser bueno. Amén o amén. Ahora, ¿cómo tenemos la salvación? A través de aceptar la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, somos salvos por fe. Pero hay un problema. La fe sin obra es muerta. O sea, que tenemos que hacer obras fundadas en la fe para obtener esa salvación. Pero las obras solas, por sí solas, no sirven para obtener la salvación, si no es por fe. Pero con base en esa fe, fundada en la fe, hacemos obras de salvación. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces, lo importante es que tengamos que la religión nos da unos mandatos. Entonces, es como el hombre buscando a Dios. Algo que es contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Es Dios buscando a nosotros. La religión te enseña, oye, busca de Dios. ¿Cierto? La religión dice así, tienes que buscar de Dios, como si Dios estuviera perdido. Los que estamos perdidos somos nosotros. El hombre es el que debe buscar, Dios nos está buscando a nosotros, no tenemos que atender el llamado de Dios. Amén o amén. Atender el llamado de Dios es cosa diferente. Jesús nunca ha estado perdido. El hombre se ha apartado de su creador y al estar apartado de su creador está completamente perdido. En Romanos 3:11, por favor me acompaña, Romanos 3:11 nos dice precisamente que Dios siempre nos está buscando. Nosotros somos los que a veces no entendemos, no aceptamos o no acatamos la voz de Dios. Romanos 3:11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Las personas por sí solas no buscan de Dios. Por eso Dios nos ha dado a nosotros el Evangelio para que lo prediquemos a otras personas para que puedan ser salvas. Nadie va a entender la palabra de Dios por sí sola, va a coger la palabra de Dios y la va a entender. Tiene que haber alguien que le predique. Por eso es importante que en todo momento estemos predicando la palabra de Dios. Dios quiere eso, que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Ahora, el verdadero concepto no es el de religión en nosotros. El verdadero concepto que nosotros vivimos es de cristianismo. Cristianismo es contrario a religión. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una relación personal de nosotros con Dios y de Dios con nosotros. Un trato que tiene muy independiente. El trato que Dios tiene conmigo, el trato que tiene con cada uno de ustedes es completamente diferente. Con Marta, con Jacinto, con José. Con cada una persona es diferente el trato que Dios tiene.
Entonces el mensaje de Jesús es ese, que además de leer los corazones, te está dando la fortaleza en este momento, porque te conoce todos los problemas por los que estés pasando, que quiere sanar todas nuestras heridas, las heridas que tiene tu corazón, Jesús te las quiere sanar, pero quiere tener una relación contigo, que tengas una vida nueva, una vida constante de unidad con Él. Y es la única forma de obtener nosotros la felicidad, la prosperidad que tantos anhelamos. El camino de la prosperidad es combatiendo los preconceptos. Una de las formas de obtener el camino de la prosperidad es combatiendo los preconceptos de vida nueva. La vida nueva es una vida de opulencia al lado del Señor, una vida de riqueza espiritual y económica, material al lado del Señor. Pero cuando nos comportamos como hijos, porque las bendiciones de Dios Él solamente se le da a sus hijos, empecemos a comportarnos como hijos de Dios. Amén o amén. Muchas personas quieren las bendiciones de Dios, pero se comportan como hijos de la carne. Si nos comportamos como hijos de la carne, no vamos a obtener las bendiciones de Dios, porque Él solamente bendice a los hijos de Él. Entonces, lo importante es que combatamos esos preconceptos que nos han arrastrado, inclusive lo traemos de la calle, de cuando éramos, antes de ser cristianos, cuando hemos pasado por otras iglesias, venimos con preconceptos, y evitemos salir y mantener esos preconceptos, nos limpiemos nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir y empecemos a aplicar lo que realmente dice la palabra de Dios. Vean, nosotros solamente podemos ser felices cuando nos libremos de los preconceptos que traemos del mundo y preconceptos de iglesia, para poder vivir una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén o amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, el mensaje de hoy es que mantengamos esa vida nueva en Cristo Jesús y que solamente la podemos mantener apartados del pecado, porque el Señor te dice en este momento que apartado de Él, nada puedes hacer, ni siquiera combatir o hacer cosas buenas. No puedes hacer nada apartado del Señor, solamente bajo su presencia. Amén. Gloria a Dios.